adelantando la antena, mirando, repito, en su diagrama en bloques. Si retrocedo el símbolo del parlante, ¿qué tengo que encontrar? Amplificador, Correcto. Y amplificador, ¿qué componente es el que amplifica? un transistor. Un transistor. Transistor o circuito integrado. Correcto. Entonces acá no hay circuito integrado, entonces tiene que ser transistor. ¿Cuál creen que es el amplificador de audio? T8, De 8. ¿Por qué? porque veo que el emisor está Sí. conectado ahí abajo y también veo que están unidos. El capacitor que está encima del speaker se Ajá. conecta en el colector. ¿Y por qué no dijiste lo mismo con T7? Sigue exactamente la misma explicación que me diste. De que Es verdad, T6 también, viendo así, esos tres no, podrían. como T6 no, te dan guatapaya. Bueno, pero T8 y T7. T8 y T7. Ambos emisores están unidos y pasa por ese condensador electrolítico C16 para llegar al parlante. El parlante, esta parte de arriba es su positivo y esta parte de abajo es el negativo del parlante. Bien. Eh, Profesor, sí, T5 también no podría ser, ¿no? no, ya te explico por qué. T7 y T8 conforman, por más que decimos en forma singular, decimos el amplificador de audio, pero son dos transistores. ¿Alguien se recuerda de electrónica analógica el año pasado y que creo que mencionamos algo también en el laboratorio cuando usábamos, o sea, mencionamos los amplificadores de potencia? ¿Con qué término nos referíamos a los amplificadores de potencia? ¿Alguien se recuerda? Tipo A y tipo B. Tipo A, o sea, no decíamos tipo en realidad, decíamos clase A, clase B, clase AB, clase C. O sea, amplificadores de potencia, los típicos están ahí de entre ellos, que se va a nivel colegio, ¿verdad? ¿Existen otros tipos u otras clases? Sí existen, ¿verdad? Bueno, de esos cuatro mencionados, clase A, clase B, clase AB y clase C, los utilizados como amplificador de audio es, más bien el utilizado sería un clase AB. ¿Por qué clase AB? ¿Qué era? ¿Qué implicaba eso, ese término A, B o C? Eso estaba relacionado a dónde estaba su punto o dónde está su punto Q. ¿Está? El clase A no tenía supuestamente distorsión, pero tenía un rendimiento malísimo. Puede ser un amplificador clase A con un solo transistor. Para el amplificador de potencia que nosotros necesitamos en audio, normalmente necesitamos dos transistores, ¿verdad? Y si necesitamos dos transistores, puede ser o clase B o clase AB, ¿verdad? Si usamos el clase B, que puede tener esta misma asociación, ¿qué pasa con el punto Q del clase B? El punto Q del clase B está en el extremo inferior de la recta de carga, o sea, en el corte, directamente en el corte, el punto Q. Entonces, ¿eso es un problema? Sí, es un problema. Les sigo explicando el porqué. Y en clase AB, ese punto Q sube un poquito del extremo inferior de la recta de carga, o sea, ya no está abajo mismo de la recta de carga, sino sube un poquito. Bien, ahora sigo, repito, con el amplificador final. Esto que está acá también tiene otro nombre dentro de los amplificadores de potencia y decir simetría complementaria. O sea, ¿es un término común? Sí, es un término común. ¿Mencionaron eso analógica? No lo sé, ¿verdad? Ok.
Sí, pero si desglosamos esas dos palabras nomás, ¿qué me podrían decir con más o menos el significado de simetría y qué sería complementario? Que entiendo que los dos transistores están puestos de manera simétrica para complementarse las deficiencias de cada uno, por ejemplo. No, en realidad usaste un sinónimo nomás, pero no me explicaste nada al final. Es como que yo Eh, te diga que hace la resistencia y se resiste, ¿verdad? O presenta resistencia, ¿verdad? Pero no me dijiste al final cómo podría ser algo fácil de entender que yo diga simetría, qué significa básicamente de otra forma decir simetría y qué significaría decir complementario de otra forma también. Eso nomás es lo que estoy preguntando. Porque vos seguiste usando el mismo término otra vez, simetría y claro, complementario. de verdad. Nadie tiene una idea de qué es lo que es cuando decimos que son simétricos o que son complementarios. Que están en serie y se No, complementan. no sé, cualquier cosa útil. Que están equilibrados. Eso es un papo, ¿verdad? Pero que no me decía al final qué es lo que es equilibrado. Entiendo que son simétricos porque están utilizando, están conectados al mismo punto con el capacitor en este caso. No, eso no tiene nada que ver con la Vale. conexión que están viendo. Oh, ok. ¿Qué Que conexión estamos cada hablando? uno trabaja un semiciclo Eso con qué está relacionado según vos, ¿es con simetría o con complementario? con complementario. Con complementario, es correcto. Son complementarios, uno es Pero, el complemento del otro, ¿verdad? Lo que al otro le falta, el otro componente le da. Bien, profesor, entonces, ¿qué conexión estamos viendo? De esa parte me perdí. estamos en T7 y T8 siempre, estamos describiendo, ¿verdad? Un poco amplio, ¿verdad? Porque justamente, como dije, son contenidos de años anteriores o asignaturas anteriores que yo tengo que otra vez sacar a flote para poder desarrollar bien mi clase. Sigue siendo T7 y T8. Ok. Lo de complementario, entonces ya dijo el compañero, se complementan. ¿Por qué se complementan? Porque el T7 amplifica solo los semiciclos positivos y el T8 amplifica solo los negativos, ¿verdad? Y entonces en la unión de esos emisores, antes de llegar a pasar por el condensador C16, acá en la unión, repito, de emisores, ya se junta el semiciclo positivo que viene de T7 más el semiciclo negativo que viene de T8 y ahí conforman un ciclo completo. ¿Está? Eso es lo de complemento. Ahora, lo de simétrico significa que son parecidos o casi iguales en cuanto a qué, en cuanto a sus características eléctricas. O sea, si yo veo a simple vista, ¿qué me pueden decir la diferencia entre T7 y T8 a simple vista? Uno es NPN y el otro es PNP. Correcto, entonces ya no puedo decir que son iguales, ¿verdad? Porque uno es PNP, otro es NPN. Entonces, ¿qué es lo que son, en qué es lo que son simétricos entonces? Y en las características técnicas. ¿Qué características técnicas tiene un transistor? La beta, CC o HFE, potencia de disipación máxima, corriente máxima de colector, voltaje de base emisor. En todo eso, cuando uno ve el datasheet y compara esas dos características, que el T7 es BC337 y el T8 es BC327, son diferentes, ¿verdad? Pero en su datasheet vamos a encontrar esas características eléctricas. Son diferentes NPN y PNP, entonces en la conexión en el circuito tiene que ser diferente a la conexión del T7, ¿verdad? Pero están puestos así para conformar. ¿Y por qué? Y porque el amplificador de audio, también le decimos el amplificador final de audio, o también podemos decir la salida de audio. Eso ya habíamos comentado en la clase anterior. Necesitamos dos cosas que haga ese amplificador final, que amplifique en potencia. ¿Qué significa básicamente amplificar en potencia? Potencia, por decir así, bueno, potencia la fórmula V por I, ¿verdad? Pero ya habíamos dicho nosotros con el parlante
que cuando nos referíamos a la potencia, estábamos directamente hablando de la corriente que puede suministrar eso. Entonces, decimos mayor potencia significa que entrega mayor corriente. ¿Son directamente proporcionales? Sí. Mayor corriente significa mayor potencia. Menor corriente, menor potencia. Entonces, el amplificador final queremos que amplifique corriente. Correcto. Ahora, si yo les digo, ¿me pueden decir la configuración de T7 y de T8? ¿Qué me dirían? El T7 NPN y el otro Configuración, esos son tipos. ¿Cuáles son las tres configuraciones del transistor? base común base y así. Bueno, Colector común y emisor común. y así, ¿cuál de esos tres es el amplificador de audio frecuencia? Colector común. Correcto. Colector común significa que en la entrada es donde esos Derli, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Derli, ¿dónde entra? Si es colector común, ¿en qué patita entra? ¿Cuál es su I? ¿Y en qué patita es su O? Entrada y BI salida. es base y emisor es salida. Excelente, excelente. Es colector común. Genial. En colector común, les recuerdo que hicimos el año pasado una simulación con el emisor común, pero también les hice medir la VE, ¿verdad? Al medirle la VE es supuestamente como que si yo quiero sacar la salida en el emisor. No tiene ganancia de tensión esa configuración de colector común, o sea, su fuerte es corriente, o sea, su ganancia de corriente es muy alta, ganancia de tensión no tiene. ¿Nos interesa eso? Sí, porque queremos nosotros mucha corriente. O sea, de las tres configuraciones, esta es la única configuración que tiene eso y algo más. ¿Qué es eso, su algo más? Su impedancia de salida, su ZO. La ZO del colector común es muy baja o baja, ¿verdad? ¿Y por qué eso sería bueno? Porque tenemos que conectar la salida, así como estamos viendo acá, tenemos que llevar a conectar con el parlante o altavoz. Y el altavoz tiene, ¿cuáles eran las impedancias estándares del altavoz? 4 o 8. 8 ohmios, 4, 8 ohmios, no, 4, 8, esos son los estándares. Entonces, ¿eso es bajo? Sí, es bajo, podríamos decir muy bajo luego, ¿verdad? Entonces, si es bajo mi impedancia del parlante y la impedancia de salida del amplificador es alto, por poner un ejemplo, yo no puedo conectar, o sea, puedo conectar, pero va a estar desadaptado en su impedancia. ¿Y qué pasa si está desadaptado en su impedancia y que no va a responder como tiene que ser? ¿Y qué pasa entonces con este? Y porque esta configuración entonces tiene los dos que necesitamos, amplifica mucha corriente y su impedancia es baja, entonces podemos acoplar a través de un condensador nomás de acople que siempre va a ser electrolítico. También recordamos de por qué electrolítico, por la relación capacitancia-frecuencia, también mencionamos eso en la clase anterior. Mientras más grande es su capacitancia, significa que por él, si está en serie, ¿verdad?, deja pasar la baja frecuencia. ¿Qué es la baja frecuencia para nosotros? Es audio. ¿Está? O sea, es normal que nosotros podamos atravesar como si fuese un conductor cuando estamos hablando de la señal de audio. ¿Está? Entonces, resumimos acá. T7 y T8 conforman el denominado amplificador final de audio. Está en simetría complementaria y si hablamos de la configuración, está en configuración colector común. Ahora, ¿eso es clase B o clase AB? Acá está como clase AB. ¿Cómo diablos yo puedo saber qué es clase AB? Simetría complementaria, por lo menos puedo decir, uno es NPN y el otro es PNP. Al ver esa diferencia, yo ya puedo automáticamente decir simetría complementaria, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo decir que es clase B o clase AB? Eso es por lo que se tiene acá en la base. En la base acá tenemos dos diodos, D2 y D3. Estos dos diodos, D2 y D3, están haciendo una polarización, podríamos decir que es medio variable en su base, ¿verdad?
y eso hace que cambie el punto Q. Cuando yo veo un semiconductor que normalmente en su forma más básica puede ser hasta un solo diodo, ¿verdad? Ya es automáticamente clase B. Esto hace que su punto Q, repito, no esté en la parte baja de la recta de carga estática. Si en esta parte, entre las bases de estos transistores, vemos solo resistencia, entonces es clase B. Normalmente no se va a tener solo resistencia. ¿Por qué? Porque clase B, le digo, está en el extremo inferior de la recta de carga. ¿Y qué pasa con eso? Que si está en el punto inferior, la señal de audio tiene que, en la base, porque entrada es base, la señal de audio tiene que agarrar y sobrepasar el voltaje base emisor para que empiece a conducir el transistor. Si no llega a pasar eso, que en teoría tenemos 0,7 voltios, no va a trabajar en los amplificadores finales. ¿Y qué implica eso? Que en la primera parte, antes de que llegue a 0,7, pues no trabaja el transistor. Entonces allí le va a faltar, vamos a decir, una parte a la señal de audio. Y al final acá, en la unión de emisores, vamos a tener lo que se llama de repente una distorsión de cruce, ¿verdad? Por más de que de repente ese término de distorsión de cruce o crossover usamos en otra cosa también. Distorsión de cruce, ¿a qué se refiere distorsión de cruce? Esto pues están trabajando en forma alternada, habíamos dicho, de arriba viene el positivo, el semiciclo positivo, abajo el negativo. Se tiene que juntar allí el semiciclo positivo y negativo, pero en la unión, justamente en el tiempo en que tarda de pasar del semiciclo positivo al negativo, va a haber una parte de no conducción. Entonces allí ya hay una distorsión y obviamente eso ya implica un sonido de baja calidad o un shananá. Entonces con estos dos diodos que están acá, hace que ya esté polarizado, por decir así, ya esté con el punto Q un poquitito más arriba, y entonces la señal que viene, ni por más pequeña que sea, ya hace que conduzca. Entonces al juntarse los semiciclos positivo y negativo, no hay ninguna distorsión allí. Está. Bien, T7 y T8 entonces es el amplificador final de audio. Ahora pregunto otra vez, ya terminamos con eso, a no ser que ustedes me sigan preguntando. ¿Dónde ustedes creen que comienzan toda la etapa de audio? ¿Toda la etapa de audio frecuencia son solo T7 y T8? ¿O tiene que haber algo más? ¿Cuál creen ustedes que sería una referencia para decir acá empieza la etapa de audio? Ya sabemos dónde termina, ¿verdad? Llega hasta el parlante. Pero ¿dónde empieza la etapa? ¿Tendrían una idea? Si los capacitores electrolíticos solo se usan en audio, frecuencia, podríamos guiarnos por eso. Sí, es una buena referencia. Puedo ver que en T5, por ejemplo, hay un electrolítico, pero en estas secciones de B2, B3, B4, también veo un electrolítico. Ah, perdón, solamente en B3 veo un electrolítico. En B3 no hay ningún electrolítico. B3, No. ¿sabes qué es B3? ¿Qué es lo que te muestra cuando dice B3? Ah, la sección de solamente el capacitor y el transformador. Correcto. Ah, entonces debajo de T3, más bien sería. Debajo de T3, sí, es correcto, pero vamos a irnos a lo que me dijiste primero. Está bien, la parte electrolítico es audio. Ahora te digo, ¿dónde hay mayor cantidad? ¿En qué zona? Después de B4, a toda la derecha. ¿Dónde empiezan? T5. T5, base de T5, retrocede, ese es tu primer electrolítico. Ah, no retrocede. Retrocede eso, ¿y qué encontrás? El diodo 1. No, ya te pasaste todo ya. Dio uno ya es otra cosa ya. Retrocedo. Redondeando en nada. Electrolíticos, donde hay más electrolíticos es etapa de audio, es correcto. Le dije, entonces, ¿dónde empieza, vamos a decir, a ver electrolítico? Me dijo T5. Ahora le estoy diciendo, retrocede eso
y a qué componente me lleva. Veo ese 9 ahí, es el primer electrolítico que veo en la línea de arriba, que va a tierra, ese 9. Ay, espérate, no, ese te fuiste a otro lado. R12. No, se están complicando demasiado, se están complicando demasiado. Estamos en T5, T5 está C14, ese es el primer electrolítico. Ya mencionaste ya ese Barreto. Retrocedo eso y encuentro el potenciómetro. P, potenciómetro. ¿Qué vendría a ser un potenciómetro al inicio de la etapa de audio? Para regular el volumen. El volumen. Correcto, el control de volumen. Entonces, ese es un componente de referencia para decir en dónde empieza la etapa de audio. ¿Está? Porque aquí yo ya estoy controlando audio, quiere decir que ahí estoy recibiendo audio. Por las dudas nomás, este potenciómetro tiene 3 patitas, uno arriba, otro acá donde está la flechita, que es el medio, que va hacia el condensador y hacia T5, y la parte de abajo que acá está conectado a tierra. ¿Okay? Profesor, Sí. yo creí que ese potenciómetro era para agarrar alguna señal AM. ¿Cómo No, tiene- con un potenciómetro no se sintoniza, Agustín. No es el componente usado para buscar una emisora. Aparte, para buscar una emisora, para elegir una emisora, ¿hacia dónde tiene que estar conectado el control? ¿Hacia el amplificador de audio o hacia dónde tiene que estar? Hacia... ¿Hacia qué componente tiene que estar si yo quiero elegir hacia una bobina. más específico? Un amplificador. Te está divagando feo. Hacia la antena. Por antena se recibe la señal de radio. Entonces, lo que me dijiste está muy mal porque, como te digo, potenciómetro no se usa. Bueno, allí te puedes equivocarte, ¿verdad? Pero para seleccionar AM en la etapa de audio, eso sí que es un divague muy, muy feo. Muy, muy feo. Bien, Profe. pasamos. Sí. Entonces podemos decir que el potenciómetro, en este caso el que está regulando, por decir así, a T5, y entonces T5 es lo que regula las demás señales para los demás. Excelente. Excelente. Si T7 y T8 son los amplificadores finales, ¿qué encontramos entre T7 y T8 y el potenciómetro? Y encontramos el amplificador T6, que es el que viene a estar, No, por decir decime así. nomás qué hay entre esos dos, nomás ya no te compliquen para decirme qué hace, ¿verdad? 2 diodos. No, como principal menciono T5, T6. Si yo tengo diodos y transistores es de mayor importancia que los diodos. ¿Qué hay entre T7 y T8 y el potenciómetro? Dije. Entonces la respuesta es T5 y T6. O sea, hay un montón de cosas ahí, pero debo mencionar el semiconductor principal. Entonces, si T7, T8 son los amplificadores finales, ¿qué vendría a ser si le voy a poner un nombre técnico a T5 y T6? Los amplificadores de audio. Todo es audio acá, Agustín. Los preamplificadores. Preamplificadores. Pre significa que está antes. Antes del amplificador significa decir preamplificador. ¿Tá? Entonces, tenemos T5 y T6 como preamplificadores. ¿Cuál es la diferencia que podríamos decir en general, aparte de decir que los pre están antes del amplificador, en cuanto a qué es lo que amplifica? Los pre normalmente amplifican voltaje, ¿verdad? Por eso suelen ser normalmente emisor común, ¿verdad? Y los amplificadores finales nos interesa potencia, o es colector común o es emisor común, ¿verdad? Solo que si es emisor común, la ZO es alta, media alta, y tiene que haber otro componente que no sea un condensador, como en este caso, para bajar la impedancia que necesita o que se alcance a los valores del parlante. Entonces, ¿cuál es nuestro indicio? Eso es los tips. O sea, lo que estoy resaltando vendría a ser los tips.
La etapa de audio entonces está comprendida entre los símbolos del parlante, speaker, y el potenciómetro, resistencia variable. Inicio y final de la etapa de audio, ¿verdad? Los amplificadores finales, a veces decimos, como repito, en forma singular, el, como si fuese un solo componente, pero se refiere a la asociación en sí. T7 y T8. T6 en algunos libros, bibliografía, habla, dice driver o dice excitador, ¿verdad? Al T6, ¿verdad? Pero para no complicarnos nosotros con esos términos, simplemente vamos a decir pre. Todo lo que está antes del amplificador final, vamos a decir pre hasta que lleguemos a nuestro control de volumen, que es P. ¿Está? Entonces, ustedes deberían, después vamos a ir viendo que ustedes deberían dibujar eso, porque quedarse grabado con lo que yo estoy diciendo es muy difícil, ¿verdad? No sé que ustedes, bueno, sí, profesor, yo estoy grabando y después voy a escucharte todo. No. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? En su diagrama en bloques van a dibujar una resistencia variable antes, o sea, al inicio de donde dice su etapa de audio. Pone una resistencia variable y ya está. Ese es un tips. Correcto. ¿Qué encontramos entonces antes de la etapa de audio frecuencia ahí en su diagrama en bloques? ¿Cuál es el siguiente bloque? Repito, estamos retrocediendo. Cuando digo antes, estamos retrocediendo. ¿Qué etapa es? Detector de modulador. De modulador. Correcto. Ahí quiero aclarar un poquito que puse dos términos que representan lo mismo, ¿verdad? Cuando decimos detector, nos estamos refiriendo al detector de audio y que es lo mismo al demodulador, ¿verdad? Para recordar un poquito el término modular, el modulador tiene el emisor y que era que recibía el modulador, recibe por un lado la información, ¿verdad? Y por otro lado la portadora. Junta la portadora con la información y sale una onda modulada. Allí está modulando. Entonces, en el receptor, ese bloque es el que agarra y hace lo opuesto. ¿Y qué es lo que es lo opuesto? Separar la portadora de la información. La información va a pasar por ese potenciómetro P y la portadora va a ser desechada o enviado a tierra. Ok, retrocediendo entonces el potenciómetro, yo tengo que entrar en la etapa de detectora o de moduladora. Uno o los dos nomás pueden, usen para no complicar. Entonces, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué vamos encontrando ahí antes de ese potenciómetro? Díganme los componentes. Un transformador. O usar un salto con garrocha, ¿sabes cuál es el potenciómetro? ¿Qué está conectado al potenciómetro? Estoy diciendo, y agarrar y te va a 2 cuadras por ahí para decirme qué hay allí. Está conectado a un capacitor. Los emisores de todos los transistores. No, O sea, es peor, ese está peor. La parte de abajo es tierra, ya le dije. Esa parte de abajo es tierra, no me sirve toda esa parte si están siguiendo. Está conectado a una resistencia que está conectado a T3. No sé a dónde es lo que se va, no sé a dónde es lo que están mirando. Encuéntranme cuál es lo que es el potenciómetro. Ya le expliqué hace rato, tiene 3 patitas, le dije, y la de abajo es tierra. Le queda 2 patitas nomás, la otra patita se va a los pre y una patita nomás lo que tiene que seguir y no sé a dónde es lo que se va. Y va hacia D1. ¿No? Hacia D1, correcto. Hacia D1. Ahí sí ya alguien está un poco más sobrio, ¿verdad? Entonces, hacia D1. Pero antes está C8, está R10 y está C11. Pero dentro de eso, el semiconductor es principal, entonces es correcto lo que dice Agustín, D1. D1 es entonces el semiconductor más cercano al potenciómetro, por lo tanto ese es el detector de audio. Esto que está acá, entonces empieza, ¿es solo D1 el detector? No, tiene lo que se llama un filtro tipo pi, acá, a través de lo que pasa por este diodo, ¿verdad? Se filtra una vez y se tarda un poco para cargarse el segundo filtro, ¿verdad? Y en conjunto, la etapa detectora de audio
sería D1, C11, R10, C8. Pero nosotros para acortar, cuando digo cuál es el detector de audio, así como dice Agustín, D1, ¿verdad? O sea, seguimos nomás, repito, no sé por qué luego se complican tanto. Esta parte de arriba del potenciómetro nomás es lo que ustedes tienen que seguir, ¿verdad? Y ver a qué semiconductor se va el más cercano, ¿verdad? No salten, hay alguno que siguió este camino y se fue hacia allá, hacia T3, ¿verdad? Entonces, si recurren ese camino para encontrar la etapa, se pueden complicar porque le están ninguneando a T4 y a D1 si se sigue el potenciómetro, repito, este camino que va por acá y se va hacia T3. ¿Tá? No le podemos ningunear a nadie de esto, no podemos saltar, repito, del potenciómetro a T3 y no mencionar T4 y D1. ¿Hacen una función? Claro que hacen una función. Entonces, no es ese el camino. Después vamos a ver qué es ese camino que lleva hacia T3. Aunque ustedes pueden mirar en su diagrama en bloque. Ustedes tienen un bloque allí que comunica esas dos etapas. ¿Cuál es el bloque que ustedes tienen ahí que comunica algo ahí de la detección de audio y algo hacia el medio? ¿Cómo se llama ese bloque? Control automático de ganancia. Perfecto, perfecto. Ese es el único bloque que vemos que tiene su flechita que se va hacia ahí. De la etapa de audio tiene, por decir así, dos caminos. Del detector de audio se va al potenciómetro y al amplificador final, y por otro lado tiene un camino que se va hacia ahí, entra de la etapa de audio al control automático de ganancia y su salida se va a la etapa de FI. ¿Están viendo? Eso en su diagrama, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Sale una flechita, entra en ese bloque que dice CAG, pero esa flechita viene después del detector de audio. Y la flechita que sale se va hacia la parte donde dice FI. ¿Está? Bien, continuamos nosotros después con... No sé, ese que te refiere con la salida y FI, ¿dónde es más o menos? Y ese es el camino que algunos siguieron, Agustín. Vos seguiste el camino que va hacia D1. ¿Y cuál es el camino que se va por otro lado? Siguiendo siempre del potenciómetro. De ahí tiene dos caminos. Repito, uno se va hacia el D1 y el otro vos seguís. ¿Por dónde se va el otro camino? Se va por una distancia que acaba en la base de T3. Correcto. O sea, ¿por dónde pasaste? Pasaste por R8. Se va y te fuiste, vos pasaste por este bobinado y llegar a la base de T3, ¿verdad? Entonces, este R8 y este condensador electrolítico perdido que está acá, que mencionó Barreto, que encontró ahí, esos dos nomás conforman el CAG. Este es tan común, vamos a decir, esta radio, que ni siquiera un semiconductor necesita para este trabajo. Ok, estamos con D1. Vamos a resetear y nos vamos otra vez a D1. D1 es el inicio de la etapa detectora o demoduladora. Y el final de la etapa es con C8. ¿Está? Antes de llegar al potenciómetro. Ok. Si D1 es el inicio, entonces vean otra vez su diagrama en bloque. Estamos retrocediendo. ¿Qué etapa tenemos que encontrar allí? La etapa de frecuencia intermedia. Perfecto, la etapa de frecuencia intermedia. Entonces, conectado al diodo 1, ya estamos viendo un componente cuyo símbolo se repite 3 veces. ¿Están viendo? Sí. ¿Qué código tiene ese símbolo al cual me estoy refiriendo? Hace rato ya mencionó B4, B3, B2. ¿Ve? Perfecto. ¿Y qué es eso? Transformador. ¿Qué símbolo? Es un transformador, pero no tiene algo raro, vamos a decir, ese símbolo. ¿Es un transformador común para ustedes? Es un transformador. No me Tres acuerdo cosas qué tipo me pueden decir de ese símbolo que está ahí en B4, B3 y B2. 3 cosas me pueden mencionar. ¿Cuáles serían esas 3 cosas? Este era el símbolo del núcleo de aire. ¿Cuál era la línea? No, desastre. Aire no se ve. Aire no se ve y yo estoy viendo su núcleo. Núcleo
Núcleo de hierro. Desastroso, el núcleo de hierro Ese era es nuestro transformador que usamos todo el año pasado y yo jamás dibujé así su núcleo. No recuerdo. Elemento de tecnología, primera etapa, segundo año. Ni el grupo opositor sabe qué tipo de transformador es ese. De ferrita. Núcleo ferrita, la primera observación. Le dije 3 cosas que me pueden decir de eso, de esa simbología que estamos viendo ahí. La primera es que es núcleo de ferrita. ¿Cuáles son los otros núcleos? Hierro, que es nuestro transformador de potencia, ¿verdad? Que es línea llena, no línea discontinua. Y el núcleo de aire, que no tiene nada, no se ve nada entre los bobinados. Entonces, esto es núcleo de ferrita, la primera observación. 3 observaciones de ese símbolo tenemos que poder sacar. ¿Qué otra cosa? Tiene un capacitor. Perfecto, la segunda observación. Tiene un capacitor en paralelo con su primario. La tercera y última, ¿qué puede ser? Su entrada es por colector. No, estamos hablando del símbolo nomás, Agustín. B4, B3 y B2. Esto nomás es lo que tienen que mirar, no lo que está conectado a él. Algo que diría es que uno es una bobina así larga y la otra más chica. No, esa es relación de vuelta nomás, que no hay, vamos a decir, una obligación de que la simbología muestre la relación de vuelta. Con eso que vos estás diciendo que el primario tiene mayor vuelta que el secundario, ¿verdad? O sea, está haciendo una reducción, vamos a decir. Pero es una observación también de eso, pero vamos a dejar pasar por alto. Uno último para culminar. ¿Sí? La patita en medio del primario se conecta a un capacitor a tierra. No. No es eso. La bobina está conectada al positivo de la fuente. No. Bien, dejamos allí. El tercero, ¿cuál es? Es el recuadro que tiene en línea discontinua. Eso no es simplemente algo, un antojo. Ese recuadro en línea discontinua significa que ese transformador con el condensador en paralelo está encapsulado. Está encapsulado. Entonces, las 3 cosas que le dije que tendríamos que decir de eso: ese transformador tiene núcleo ferrita, correcto, tiene condensador paralelo con su primario, y el tercero es que todo esto está dentro de un encapsulado. ¿Está? Bien, ese transformador se llama transformador de frecuencia intermedia. Entonces, ese es un símbolo para que nosotros al toque ya podamos decir, esta es la etapa de FI. ¿Por qué? Porque tiene ese transformador. ¿Me entienden? Así al toque, sin duda. Ahora, el tema es decir, bueno, ¿dónde empieza y dónde termina? Ya sabemos dónde termina, porque al lado del D1, que es nuestro detector, está ese transformador. O sea, ya sabemos cuál es el final de la etapa de FI, es B4. Y entonces, ¿cómo sabemos cuál es el inicio? Porque empieza con ese componente otra vez. Entonces, ¿cuál es el inicio entonces de la etapa de frecuencia intermedia? D1. No, B1, ahí tenés que ajustar, tenés que irte al oculista. Para vos, B1 es igual a B2, B3 y B4. No. ¿Cuál es la diferencia entre B1 y B2, B3 y B4? Está en paralelo con capacitores variables y no es parte del mismo encapsulado, además. Correcto. Está en paralelo con capacitores variables y dentro del encapsulado no está el condensador. Entonces B1 no es igual a B2, B3 y B4. B2 sería el principio, entonces. Correcto. B2 es el principio. Entonces ustedes tienen ese tipo de cosas, lo que tienen que anotar. B2, ustedes pueden escribir y deberían escribir, ¿verdad? Por su diagrama, con una flechita, redondeando, lo que sea. Inicio de etapa de FI, B2. Final, etapa de FI, B4. O sea que inicia y termina con ese mismo componente, que es un transformador
de frecuencia intermedia. El lenguaje, a veces el lenguaje técnico, a veces le suelen decir bobina de FI nomás, pero en realidad estamos viendo que es un transformador. Profe, Bien. Sí, te escucho. ¿puedes recalcar, profe, el por qué B2 es, por decir así, la entrada? Porque esa parte se me pasó un poco. ¿Por qué es la entrada? Correcto. Yo dije que es la entrada, pero no dije por qué. Es correcto, Félix. No dije el por qué. Bien. El receptor o los receptores de radio analógicos, vamos a decir, todo el mismo sistema que consiste en cambiar una portadora externa que llega por la antena, que es la que mencionó ya hace rato Barreto, ¿verdad? La antena llegan las portadoras externas entre 540 kHz y 1600 kHz, ¿verdad? Ok, eso significa que con 540 kHz tengo una portadora, después va aumentando esto hasta 1600. ¿Qué implica eso? De que todo el receptor de radio se vuelve más inestable con las frecuencias altas. Mientras más alto es, más problema puede causar la sintonización de un canal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos nerds? Hicieron un sistema de usar esa portadora externa, la que viene, eso no puede hacer nada el receptor, así es, y va a llegar en la antena esa frecuencia, pero adentro, por medio de dos bloques que ustedes tienen como mezclador y oscilador local, ¿qué hacen esos dos bloques? Esos dos bloques lo que hacen es cambiar la portadora. La portadora externa, repito, que está comprendida entre 540 a 1600 kHz, lo cambian a una frecuencia más baja llamada FI y tiene un valor fijo de 455 kHz. Ok. ¿Y qué pasa? Y que, repito, esa es una portadora interna. Externamente tenemos un delivery que dijimos, podemos decir que es lo que es la portadora, un delivery. Viene y trae hasta un lugar y dice, bueno, hasta acá yo traigo, ahora llevamos la información. Ese llevamos la información, entonces, repito, una portadora interna que le llamamos frecuencia intermedia. Tiene un valor fijo de 455 kHz. Ok, ahora el por qué B2 es el inicio, que es la pregunta, y muy buena pregunta de Félix, es porque el condensador en paralelo con esta bobina forman lo que se llama un circuito resonante. ¿Alguien se acuerda qué diablo es un circuito resonante? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Creo que sigue siendo elemento de tecnología de segundo año. Hasta teoría es electrónica, electrotecnia de primer año. ¿Qué conexión estábamos viendo? Un circuito LC paralelo es la pregunta, Agustín. LC, que es el inicio de justamente B2, B3 y B4, todos tienen LC en paralelo ahí. La L del primario y el condensador en paralelo ahí con el primario. Eso conforma lo que se llama, repito, un circuito tanque, un circuito resonante, ¿verdad? Resonante paralelo. Y eso es el equivalente, o qué hace eso, ¿verdad? Cuando decimos resuena, ¿verdad? Técnicamente es cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. ¿Y qué diablo es eso, verdad? Un momento de mayor energía, vamos a decir, que ocurre en el primario de cada transformador de esto para que pueda pasar al secundario, ¿me entienden? Solo a una frecuencia ocurre el mayor campo magnético necesario para pasar al secundario. Esa frecuencia se llama frecuencia de resonancia. En este caso es la FI. Y para otra vez dar un ejemplo, es un circuito resonante, es un filtro de frecuencia y todos los filtros de frecuencia podemos relacionar con un simple colador. ¿Qué dijimos o qué podemos decir de un colador? Creo que ya mencionamos. Mencionamos ya creo en clases anteriores el colador. Si yo les digo comprar un colador, ¿cuál era la pregunta? Dijimos que ustedes me tenían que hacer.
¿Qué está filtrando? No, cuando yo digo, me van a comprar un soldador, perdón, un colador, ¿cuál es la pregunta que ustedes me tienen que hacer para comprar ese colador? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño qué? Quiero un colador grandote. No es la pregunta. Yo sé que ustedes van a comprar cualquier cosa nomás si Leo compra un colador. ¿Qué es? La pregunta es justamente eso. ¿Qué es lo que querés colar, profesor? ¿Entienden? De acuerdo a eso es el orificio, no el tamaño, ¿verdad? Como mencionó, como tal. Yo puedo hacer colador grande, colador chico, ¿verdad? Pero deja pasar lo mismo. ¿Verdad? ¿No? ¿Qué es lo que querés colar? ¿Qué significa colar? ¿Qué querés que pase y qué querés que se quede allí? ¿Está? Entonces, este filtro o esta LC paralelo, todos hacen exactamente lo mismo. Deja pasar una frecuencia y bloquea otra frecuencia, ¿verdad? Por eso les doy el ejemplo del colador. El colador deja pasar algo y bloquea otra cosa. Dependiendo de qué queremos nosotros, el colador con orificio más grande, más pequeño, qué sé yo, café, para cocido, para fideo, para lo que sea, ¿verdad? Son diferentes, dos diferentes cosas. Ok, entonces acá se elige el valor de L y C de esto para que deje pasar fácilmente la FI. Y ahí recién, vamos a decir, respondo la pregunta de Feli. Yo le dije, B2 es el inicio, pero ¿por qué es el inicio, verdad? Porque allí recién tenemos un filtro para esa FI que le estoy diciendo que es de 455 kilohercios. Se eligió el valor de L y el valor de C para que resuene, usando el término técnico, a 455 kilohercios. Esa es la FI. Por eso debe empezar. ¿Y por qué? Y porque hay otras frecuencias antes de B2 que son diferentes. Entonces, si son diferentes, puede ocasionarme un problema todo adelante, ¿verdad? Hasta antes de B2, vamos a decir, hay frecuencias distintas y muy altas entre sí. Entonces, por eso B2 es el inicio de la etapa de FI, B4 el final. O sea, es fácil. Entonces, ustedes pueden anotar inicio, final en su diagrama circuital. En su diagrama en bloques, ustedes podrían dibujar esta simbología ahí al lado para que les sea más fácil. Repito, uno es leer y otro es mirar nomás el símbolo, porque cuando estamos en diagramas circuitales son todos símbolos. Entonces mi referencia tiene que ser símbolo. Ahora, ¿qué encontramos entre B2 y B4? ¿Qué más vemos ahí? Repito, entre B2 y B4. B3. ¿Qué más? Transistores. ¿Cuáles? T3 y T4. Claro, siempre ustedes díganme los códigos, ¿verdad? Automáticamente los códigos. T3 y T4. ¿Y qué son T3 y T4? Son amplificadores de FI. La etapa de FI está compuesta por filtros y amplificadores. Los filtros son B2, B3 y B4. Y los amplificadores de FI son T3 y T4. Correcto, ya encontramos la etapa de FI, la etapa detectora, la etapa de audio. ¿Qué nos falta? Profesor, una pregunta. Te escucho. ¿T1 también es un amplificador de FI o no? No es. No, si B2 es el inicio, no puedo irme hacia atrás. Si yo me voy hacia atrás, ¿qué etapa ya tengo que encontrar? Mira tu diagrama. Mezclador. Mezclador, vos estás retrocediendo. Si estás retrocediendo, estás saliendo ya de la etapa de FI. Y entonces te encontrar con el bloque anterior que es mezclador. Entonces ahí sí, ¿qué encontrar antes de B2? Porque B2 ya es parte de FI. ¿Qué encontrar conectado a B2? T1. Y en tu diagrama en bloques, ¿qué bloque es ese? Mezclador. ¿Entienden? La lógica es. Entonces,
El mezclador es T1, sí. ¿Y cómo puedo saber? Y porque te estoy diciendo, tu diagrama en bloque así tiene que seguir. Si ya encontramos la etapa FI que comienza en B2 y termina en B4, ¿qué estoy encontrando antes? T1. ¿Sí? ¿Es FI? No, no es FI porque ya antes es, no es después. Antes está la etapa mezcladora. Entonces el mezclador es T1. Entonces la etapa mezcladora, repito, son más de un componente, pero se menciona el principal. El principal es un semiconductor. Si hay diodo y transistor, se menciona el transistor. T1. Ok, ¿qué bloque nos falta? Nos falta el bloque oscilador local y el bloque amplificador de RF. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Su diagrama en bloque es cuando ustedes tienen un diagrama en bloque, repito, el oscilador local, ese dibujito, ¿cómo está comparado con los otros? Está debajo del mezclador. ¿Qué es lo que encontramos debajo del mezclador? T2. O sea, así de simple es, sí, así de simple es, ¿verdad? Como le dije, el diagrama circuital en la mayoría de las veces sigue exactamente el mismo lugar como ustedes tienen su diagrama en bloque, solo que muestra ya la simbología. Entonces, T2 es el oscilador local, o sea, el componente principal de la tapa del oscilador local. Y a él sí está conectado este B1 que está acá, que dijimos no es igual a B2, B3 y B4 porque no tiene un condensador adentro y está conectado con condensadores variables. ¿Entienden? Entonces, esa onda ya después van para decir, para tener ya los tips bien identificados. Esto que está acá es un transformador oscilador, ¿verdad? Que tiene solo AM tiene esto, o sea, un transformador núcleo de ferrita encapsulado. Y a él está conectado el semiconductor oscilador, también con él está condensador variable, creo que dijo Martín, ¿verdad? Entonces, aparentemente nos falta un semiconductor, porque ya mencionamos todos los semiconductores principales y tenemos un bloque todavía que no encontramos, el amplificador de RF, repito. T2, toda la parte de abajo del oscilador local, T1, mezclador, B2, filtro de FI, T3, amplificador, primer amplificador de FI, B3, segundo filtro, T4, segundo amplificador, B4, tercer y último filtro, D1, el inicio de la etapa detectora de audio, potenciómetro, control de volumen, preamplificador T5 y T6, preamplificador de audio y amplificadores finales de audio T7 y T8. Entonces, ¿dónde debería estar el amplificador de radiofrecuencia? Miren su diagrama en bloque, no es que le estoy diciendo que calcúlenme la fórmula química de la bomba atómica. Miren nomás su diagrama en bloque y díganme cuál sería una referencia para saber dónde está el amplificador de RF. Antes del mezclador, Antes del mezclador y... antes del oscilador local. No, hace rato vos iniciaste justamente con el primer componente. ¿Cuál era el primer componente que hallaste? La antena. Antena, y miran ahí tu diagrama en bloques, la antena está conectado con el amplificador de RF, no se compliquen, ustedes tienen que encontrar un componente de fácil hallazgo para poder después hacer la relación, tiene que estar conectado con este. Entonces, estamos viendo entonces el símbolo de antena, que hace rato ya encontró, lo primero lo que encontró que fue el reto, ¿verdad? Y decimos, bueno, acá está la antena. Y acá uno ya es el mezclador y acá nos falta algo, ¿verdad? Debería estar ya acá un semiconductor amplificador de RF. Bueno, les cuento. AM, el fabricante de AM no quiere invertir en un
componente exclusivo para amplificador de radiofrecuencia. Entonces recurre a dos posibles casos. A un componente le da dos funciones y esas dos funciones pueden ser, bueno, vos vas a ser de mezclador y de amplificador de RF. O directamente nomás quita ese bloque y la antena está conectado ya directamente con el mezclador. Esas son las dos opciones. Entonces, resumiendo, me pueden decir, hay dos respuestas. ¿Cuál es el amplificador de RF? Una respuesta es T1. Hace papel de mezclador y amplificador de RF. La otra respuesta posible es decir, profesor, este circuito no tiene. ¿Está? Porque tiene que ser un semiconductor, tiene que ser un semiconductor. Y eso ocurre, repito, ¿por qué? Por la economía de este sistema de transmisión y recepción de AM. No es obligatorio este bloque, que en FM sí es obligatorio que tenga el amplificador de RF, que tenga un amplificador de RF. En AM no es obligatorio. Por la calidad del sonido y por la necesidad de tener buena señal. Por eso nomás es lo de obligatorio o no obligatorio. Bien, acá para culminar, les digo, en AM su antena original, vamos a decir, digo original, que es la que se usó más y la que tiene una mejor calidad de captar las emisoras dentro del rango de AM, es en realidad una antena interna. Y esa antena interna es esto que está acá, es este transformador que le puse la letra L. ¿Entienden? Esto que está acá con núcleo de ferrita, un transformador con núcleo de ferrita, en realidad esta es la antena de AM. Les puse nomás este símbolo acá como para que el primer circuito lo ya no encuentren la antena, ¿verdad? No es obligatorio que en AM tenga una antena externa, por más de que los equipos domésticos actuales, nadie ya trae esto, ¿verdad? Los de uso doméstico, repito, trae nomás ya un conector ahí atrás del equipo, ¿verdad? Y ahí te da para conectar un cable. O sea, es una antena. Para recordar un poquito la antena, una antena es cualquier conductor. Entonces, vos poner un pedazo de cable, ya una antena, sí, una antena. Ahora, qué tan bueno sea esa antena, nomás es diferente. Entonces, una antena buena para AM es una antena que tiene un bobinado primario y un bobinado secundario sobre un núcleo de ferrita. ¿Está? Bien, ya tiramos ahí. ¿Quiénes se perdieron? ¿Quiénes se perdieron en nuestra primera explicación? ¿Quiénes están totalmente perdidos? Prendan su cámara. Entendí la primera parte, de la segunda ya no tanto. Entonces tu nivel de retención es más o menos 10 minutos al comenzar la clase, Agustín. No, o sea, entendí hasta etapa de frecuencia intermedia, de ahí lo que ya... Y eso de 10 minutos nomás de mi clase. Justamente, si encontraste hasta la frecuencia intermedia, 10, 15 minutos nomás de tu nivel de atención. Y voy a intentar mejorar entonces. Sí, vamos a tratar de aumentar ese tiempo de atención, ¿verdad? O de ir vos escribiendo, anotando más rápido, ¿verdad? Cuando yo digo, y entonces avanzás más en tu tiempo. ¿Quién otro se perdió completamente? Oh, ¿quién me estaba haciendo esa pregunta? Ok, sí. No, clase A para recordar un poquito es simplemente entrada en base, y si yo digo configuración de clase A te diría un emisor común. Entra en base, sale en colector. Entra una señal senoidal, sale una señal senoidal. Cuando uno dibuja eso, entrada y salida, en el tema amplificadores de potencia van a decir, este no distorsiona. Pero en realidad el rendimiento es malísimo porque conduce en ambos semiciclos, entonces hay mucha pérdida de rendimiento y se aprovecha solo un 25% del total. Por eso no es bueno el amplificador clase A. Otra pregunta en cuanto a lo que vimos de localización de radio.
Profesor, yo tengo una pregunta. Escucho. ¿Por qué debajo de B2, B3 y B4 dice un color? Dice amarilla, blanca, negra. Correcto. También una buena pregunta. La ferrita pues tiene un color oscuro, podríamos decir negro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? Agarran y le pintan, porque el encapsulado, vamos a decir, el encapsulado es metálico, pero en la parte del núcleo, ¿verdad? Es visible porque esa parte del núcleo se puede ajustar. En realidad, ese núcleo de ferrita en algunos circuitos, al núcleo le ponen una flechita porque es variable ese núcleo. Entonces le pintan un color para que se sepa cuál es normalmente el primero, el segundo y el tercero, y cuál es el que es de AM y de FM, porque son igualitos, vamos a decir, a simple vista. Yo después les tengo que mostrar fotos de eso. Y la siguiente clase que ya vamos a ver, AFM también usa el mismo, ¿verdad? Entonces, tiene que diferirse en colores para que uno no se confunda para el técnico. Entonces, hay colores de FI que son diferentes para AM y para FM, porque hace el mismo papel de FI, pero la FI en AM es de 455 kilohercios y en FM es de 10,7 megahercios. Entonces, la simbología es igual, pero el filtro, el colador, vamos a decir, es diferente. O sea, uno deja pasar 10,7 y otro deja pasar 455. En símbolos son iguales, pero yo no puedo intercambiar un filtro de FI en el lugar del filtro de AM en el filtro de FM. No se puede. Repito, después yo le voy a mostrar fotos de eso también. ¿Otra cosa? Profesor, Sí. tengo una pregunta. ¿Podría explicar de vuelta cuál es la lógica de la frecuencia de resonancia en las bobinas de FI? Sí, la lógica que comparé con un colador es, repito, es un filtro. Ahora, ¿cómo filtra? ¿Verdad? Sí, técnicamente, ¿cómo lo que filtra? Cuando hay resonancia. ¿Y cuándo lo que hay resonancia? Cuando la XL es igual a la XC. O sea que ahí yo matemáticamente puedo hallar cuál es esa frecuencia. ¿Por qué? XL, 2pi frecuencia por inductancia, es igual a 1 sobre 2pi frecuencia por capacitancia. El que sabe matemática, el que está simplemente compitiendo, va a ver que tiene una F en el miembro izquierdo y otra F en el miembro derecho, ¿verdad? Se igualan eso y tenés dos F ahí. Pero esas dos son iguales, entonces yo por despeje puedo agarrar y despejar eso y hallar la F, ¿verdad? O sea, como le digo, acá no tengo una pizarra, vamos a decir, pero les tiro eso a los que están siempre compitiendo en matemática o en física. Igualar esos dos, repito, ¿cuáles dos? 2pi frecuencia por L igual a 1 sobre 2pi frecuencia por capacitancia. Tenés 2F, pero es la misma. Entonces, el reto, por decir así, es hallar F, suponiendo que ya tenés el valor de L y suponiendo que tenés el valor de C. Eso te da una fórmula matemática y esa es la frecuencia de resonancia que usan los NER para decir, tengo que usar un capacitor y una inductancia de este valor para que resuene a 455. El mismo trabajo, tengo que hallar una L y una C para que resuene a 10,7 MHz. O sea, es más matemática, Martín, antes que lógica, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Bien, hay muchos que participaron, ¿verdad? Bastante bien, ¿verdad? Tiene que hacer eso, ¿verdad? Como le dije, es como para convulsionar a alguno. Le dije a alguno que puede decir, hijo, no entiende un carajo. Por eso le dije, vamos a tirar y voy a ver cómo están ahí, pero no es tampoco como para desesperarse. Entonces, hay tips. Voy a compartir esto para mostrarles algunos tips, ¿verdad? Y después ya decirle nuestra siguiente clase. Pero está bien. En general puedo decir que participaron varios. A ver. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok.
Bien, acá los tips. ¿Qué es tips? Simbologías básicas para que ustedes puedan localizar las etapas. Entonces, fíjense acá, frecuencia intermedia, ¿verdad? Que es, vamos a decir, la pregunta que, por decir así, de Martín. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar en todo el diagrama ahí para encontrar la etapa FI? Este símbolo. Donde está este símbolo, acá T1 dice, este es solo la etapa de frecuencia intermedia tiene. Entonces, empieza con un filtro y termina con otro filtro en la etapa de FI. Y lo que hay entre esos filtros ya son amplificadores de FI. Esto evolucionó, ¿verdad? Porque no es tan fácil actualmente hacer máquinas que hagan todo esa onda robótica y que haga todo este ensamblaje. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los nerds? Fabricaron otro componente que haga lo mismo, pero que sea más fácil de fabricar. Es este otro que está acá, que se llama filtro cerámico, ¿verdad? Entonces, este es un símbolo únicamente que vamos a encontrar en la etapa de FI. Eso es lo que le está diciendo acá. Frecuencia intermedia, que de FI, tanto para AM o FM puedo usar la misma simbología, ¿verdad? Pero son para frecuencias distintas, tengo que saber diferenciar. Ok, la etapa de sintonía, anoten ustedes ahí en algún lugar de su cuaderno, puede ser donde está el diagrama en bloques. Es decir, la etapa de sintonía está compuesta por, anoten, repito, la etapa de sintonía está compuesta por la antena, el amplificador de RF, el mixer o mezclador y el oscilador local. Vuelvo a repetir, la etapa de sintonía, tanto de AM como de FM, está compuesta por antena, oscilador local, amplificador de RF y mezclador. 4 cosas. ¿Pudieron escribir? ¿Amplificador de qué era, profe? Radiofrecuencia. Los 3 primeros bloques de su diagrama que ustedes copiaron, de su diagrama en bloque, más la antena. Los 3 primeros. Antena, amplificador de RF, mixer y oscilador local. Los 3 primeros. Eso conforman en general, así todo eso, le llamamos etapa de sintonía. En inglés suele estar escrito tuner, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven tuner, es etapa de sintonía, y entonces se refiere a una parte de esos 3 bloques más la antena. Tuner, creo que, ¿cómo se lee tuner en inglés? ¿Tanner o cómo? Creo que Tanner, sí. Bueno, pero está escrito tuner, entonces voy a decir en español nomás, el tuner. Tuner es lo mismo a decir sintonizador. ¿Qué quiere decir sintonizar? Para ir fijando algo. ¿Qué quiere decir entonces sintonizar? Seleccionar un ancho de banda. Seleccionar, no un ancho de banda, una emisora nomás. Una emisora. Seleccionar una emisora. ¿Y qué quiere decir eso? Seleccionar una portadora, es lo mismo. Si yo digo seleccionar una emisora, es lo mismo a decir seleccionar una portadora. Una emisora tiene su portadora. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué nos dice acá? Dice sintonía de FM, acá un cuadro, acá dice sintonía de AM. ¿Cómo yo puedo saber dónde es la etapa de sintonía? Entonces me está diciendo que ambas etapas de sintonía, tanto de FM y de AM, tiene condensadores variables. ¿Está? O sea, que me está mostrando, los dos me ponen una flecha a estos 2 símbolos. ¿Estos símbolos hay solo en la etapa de sintonía? Sí, no hay más en otro lugar. Entonces, es una referencia. Las referencias que se dan o que ustedes tienen que anotar, en la mayoría de los casos nunca va a ser un semiconductor, porque hay semiconductor en todos lados. Entonces yo debo mencionar un componente pasivo. Un componente pasivo son todos estos componentes que están acá. Acá tenemos ambos son condensadores variables. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Están viendo mi mouse o no? Sí. Sí, ¿cuál es la diferencia entre estos dos condensadores variables?
Uno es manual y el otro es automático. Eso no- No. Los dos son manuales. Además de la flecha, entiendo que es la diferencia. Y sí, pero si yo digo, los dos son condensadores variables, estoy diciendo, pero hay una diferencia en su simbología. Entonces, semejanza, los dos son variables. ¿Y cuál es la diferencia? Uno tiene una flecha y el otro no. Sí, pero eso es a simple vista. Y en cuanto a su uso, Ya lo sé. Uno está polarizado y el otro no. no. ¿Dónde vos ves polarización acá? Si ves polarización, ya pasaste conmigo. Uno es streamer. Es correcto, Derlis, ¿verdad? Sí, profe. Es streamer, es correcto, pero ¿y qué significa que me diga streamer, Derlis? Ese es un nombre en inglés nomás. Que se ajusta una sola vez. Se ajusta una sola vez, correcto. Ahí ya le diste la precisa. Es un trimmer, un condensador trimmer ajustable. El ajustable se ajusta solo una vez y de fábrica. En cambio, el que tiene una flecha, ¿verdad? Esto decimos un martillito allí, ¿verdad? Esto que es una flecha está hecho luego para variar de manera constante y al alcance del usuario. Entonces, cuando ustedes están buscando una emisora, lo que se mueve es esto, lo que al comienzo Agustín pensó que con el potenciómetro el usuario buscaba una estación de radio. No, el potenciómetro no maneja, no es la forma de seleccionar, le dije a Agustín. Con esto, variando esto es lo que el usuario elige una emisora, con el condensador variable. Por eso es que hay condensador variable para sintonía de FM y para sintonía de AM. ¿Son diferentes condensadores? Sí, son diferentes condensadores. Entonces, y ahí ya podemos decir, ¿cómo entonces voy a saber cuál es cuál? Porque hay dos condensadores variables para AM y otros dos condensadores variables para FM. La misma cosa, los ajustables o trimmers. Ahora, ¿cómo diferenciar? Acá vemos que, repito, AM y FM usan esto. Ahora, ¿qué es particular o qué es exclusivo de AM y qué es exclusivo de FM? Exclusivo de FM es lo que tenemos acá a la izquierda. ¿Qué tenemos acá a la izquierda? Podemos mencionar bobinas o transformadores con núcleo de ferrita. Núcleo de ferrita encapsulado, uno de ellos. Ese encapsulado, uno es el transformador de oscilador, que dice oscilador AM, y el otro dice antena interna. O sea, dos transformadores con núcleo de ferrita, uno encapsulado. ¿Eso tiene FM? No, es exclusivo de AM. ¿Qué es exclusivo de FM? Esto que tenemos acá. Bobinas con núcleo de aire. Esto sí es. Barreto acá había dicho, ese no es aire y no, porque era ferrita. O sea, debo saber que no debe haber nada. Si no hay nada, es aire. Después ya lo que tenemos es ferrita y lo que vimos el año pasado en nuestro transformador de fuente, línea llena, es hierro, ¿verdad? Bien, esto es aire. Y donde hay bobina con núcleo de aire, ahí es etapa de sintonía de FM. No se puede mezclar, no usan ambos. No, en AM no puedo encontrar núcleo de aire, ni en FM no puedo encontrar núcleo de ferrita, ¿entienden? Manejan frecuencias distintas y eso lo hace diferente. ¿Qué otra cosa? FM sí o sí usa antena externa, o sea que está obligado a mostrarme una simbología de una antena externa. ¿Qué más? Profe, o sea, que con saber solo si tiene antena interna o externa podemos saber si es FM o AM. Correcto, también pueden saber, aunque repito, AM puede tener una antena externa, sí, actualmente repito, ya no quieren gastar, entre comillas, hacer ese bobinado con la ferrita, entonces atrás del equipo nomás ya te deja un conector para que vos le conectes ahí un cable ahí que a veces está en un círculo, a veces un cable, el de FM está tirado nomás así como 1 metro de cable, nada, es como que al pedísimo. El de AM normalmente te viene como un aro ahí y ahí está liado unas cuantas vueltas, un simple cable también. Acá vemos la tapa de detectora.
El detector que ustedes tienen, detector de modulador. Bien, ¿qué es lo que muestra acá como referencia? Fero en rojo te dice, en AM usa un diodo de 1, así como en nuestro diagrama creo que el mismo número de 1. Este es el filtro pi que está puesto de otra manera. Y acá está nuestra resistencia variable o el potenciómetro control de volumen. En este recuadro que estamos viendo, el final, el filtro que está acá, es el final de etapa de FI. Al terminar el último filtro o transformador de FI, ya está el diodo detector. En FM, la misma cosa, sí, cuando se llega al último filtro. Acá, por ejemplo, en esta simbología nos muestra el encapsulado, ¿verdad? Como muestra acá. Pero esto está encapsulado también, repito. Después le tengo que mostrar en fotos también. Después del último transformador de FI, viene la tapa detectora de audio. Pero en FM te dice 2 diodos, ¿entienden? En AM se usa un solo diodo. En FM se usa 2 diodos como parte de la tapa detectora. ¿Y qué pasa si no hay diodo? Puede ser transistor, puede ser, pero ya no se usa más. O es a diodo, o es más del viejazo, o es más nuevo. Y si es más nuevo, dice abajo, si no es detección a diodo, utiliza un circuito integrado en donde se integran, valga la redundancia, donde ambos detectores, y también cuando es circuito integrado, acuérdense que es meter varios circuitos en un encapsulado. También allí puede tener amplificadores de frecuencia intermedia. Eso más adelante vamos a ir haciendo la deducción. Ok. Con eso entonces culminamos esas 2 diapositivas últimas que vimos con los símbolos. ¿Van a querer que les pase también? Sí, profe. Bien, Sí, profe. voy a pasar yo para la siguiente clase, que es mañana. No sé que digan, quieran honrar a ustedes que tengan reunión de padres. Al final me fui a pedísimo. Había sido para que yo firme un acta, no va a querer que me vaya a su padre. Yo pensé, y estos tipos se quejaron de mí y iban a pelearme con los padres. Y dije yo, ajá, oye, con todo, ¿verdad? Y al final te habló de pasantía y de la visita técnica, y había sido, yo estoy proponiendo ese. Ese fue una jugada sucia del coordinador que me las va a pagar. Muy bien. Les voy a pasar entonces la información de estos dos. Eso es, les recomiendo que si pueden dibujar, vamos a decir la simbología, en su cuaderno, repito, si pueden copiar en su cuaderno, bien. Si no quieren copiar, o si es horrible su dibujo o su escritura, que algunos tienen las dos cosas, luego es feo su letra y es feo su dibujo, entonces puede imprimir y pegar en su cuaderno, no hay ningún problema. Yo quiero que tengan nomás en su cuaderno como para decir, revisen su cuaderno, ¿verdad? Y no decía, profesor, puedo revisar mi celular porque allí tengo lo que vos enviaste. No, cosas que tiene que tener en su cuaderno, le voy a decir, tiene que tener en su cuaderno. Bien, dentro de las cosas que tienen que tener en su cuaderno ya les voy a pasar, como les dije, eso que me dijeron ahora que pase, pero preparando para nuestra siguiente clase, el diagrama en bloques de AM y FM, ya le voy a pasar con alguna simbología que le estuve agregando al diagrama en bloques. Y también el segundo diagrama, que vamos a usar, diagrama circuital de radio AM, FM, ¿entienden? El diagrama combinado y el circuito también combinado. También ustedes pueden ir también para mañana ya hacer el ejercicio, marcando nomás así. Acuérdense que en el diagrama circuital no hace falta, vamos a decir, voy a memorizar todo, voy a grabar. Escriban, ¿verdad? Cuando yo digo, por ejemplo, le estaba diciendo T7, T8 del amplificador final. Ahí ponen ustedes una flechita o encierran ahí en lápiz de papel, este es el amplificador final, este es el detector. Escriban por su diagrama en forma ordenada para los que tienen un TOC como yo, y en forma desordenada para algunos que pueden rayar nomás todo allí, ¿verdad? Otros pueden hacer con una especie de resaltador, ¿verdad? Pero marquen. No es que dejen, no, el profesor se va a enojar porque yo escribí todo por mi diagrama. No, yo quiero que aprendan a interpretar un diagrama circuital. Si ustedes
dibujan, ustedes marcan allí para ustedes. Acuérdense que ustedes tienen que saber cómo les es más fácil aprender, escuchando solo, escribiendo, anotando el nombre o dibujando un símbolo, ¿verdad? Tienen que ver todas esas cosas para facilitarle a su mente o a su cerebro a trabajar con esto, porque así vamos a trabajar. Y si te perdés y no anotas nada, realmente es una canación. Por eso le dije, hoy no quiero que convulsione nadie porque es la primera vez, pero vamos a trabajar así. Y estuvieron participando bien varios, o sea, les felicito. Por el momento es el único curso que está trabajando más, el resto está más mute, con mucho miedo. Ustedes están participando más y les felicito por eso. Muy bien, dejamos ahí hasta mañana. Pueden desconectarse. Gracias, profe. Chao, profe. Buen resto. Gracias. Profe.